Son como 2000 años de historia en 50 minutos. Y esta vez voy a estar solito porque el profesor Hugo anda de viaje, no sé por dónde anda ahí el profesor Hugo ahí dando vueltas por el mundo. Eh, Así que voy a estar aquí solito. Bueno, con ustedes, obviamente. Y bueno, en esta tutoría número 3, la idea básicamente es hay como dice, ordenar ideas, ¿cierto? Que podamos a través de esquemas, a través de líneas de tiempo, tratar como de ir ordenando estos miles de años de historia que hemos estudiado hasta el momento para que cuando vayan a dar la prueba, todo esto que hemos visto lo tengan más o menos claro. ¿Ya? Porque obviamente igual hay temas que también van a ser preguntados en la prueba, que son poquitos, pero que todavía no hemos visto. ¿Ya? En historia hay algunos temas que no hemos visto, así como siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas. Puede que aparezca un par de preguntitas, no lo hemos visto. Eh, ¿Y qué otra cosa no hemos visto? No hemos visto geografía, que también ahí se pregunta algunas cosas de geografía de América, relieves, climas de América, ¿ya? Pero el año pasado, profe, ¿se acuerda que igual, bueno, nosotros estábamos en primer y segundo el año pasado, me acuerdo. Igual hay partes de geografía que nosotros, digamos, el tipo de relieve, planicie, cambio de la contextura, digamos, terrestre, lo que es el inicio y término de cordillera, y todo, digamos, las variantes que habían, también estaban dentro, digamos, casi de la misma materia del año pasado. Sí, sí, en ese sentido, todo eso que vimos el año pasado, bum, lo trasladan a esta prueba que tiene un punto de vista un poco más amplio, que es como de América Latina, Ujú. migraciones, población, pero digamos es la parte que uno puede responder a veces, no quiero decir sin estudiar, pero como si uno como está atento a las noticias, digamos, al acontecer mundial, nacional, El las, conocimiento básico. claro, lo podría responder correctamente. Por eso partimos con historia y dejamos esos temas para el final. Ujú. Entonces, vamos a partir por los inicios de la historia humana, por si se nos ha olvidado algo de esto. Acá, chiquillos y chiquillas, yo les diría que lo más importante es entender, comprender este gran salto que podríamos decir que fue como la gran primera revolución en la historia de la humanidad. ¿Ya? Y esa revolución consistió en el hecho de que el ser humano haya aprendido a cultivar la tierra, ¿cierto? O sea, la agricultura. Recuerden que a eso se le llamó revolución neolítica, ¿cierto? La gran revolución neolítica. Los años, ahí no se metan en los años, no traten de aprenderse de memoria eso porque no es relevante. Muy probable que no se los pregunten. Solamente ahí aparece aproximadamente, tampoco esto exacto, 8000 años atrás, ya hay los primeros vestigios, indicios de que el ser humano ya conoce cómo, cuál es el secreto para plantar una semilla, esperar ahí, cuidarla y que crezca y se reproduzca el alimento. Entonces, este gran salto, ¿cierto? Desde el paleolítico, cuando los seres humanos eran nómades, andaban de un lugar a otro buscando la comida, cazando, recolectando lo que pillaran, ¿cierto? Se pegan un salto, descubren la agricultura y se vuelven sedentarios. Comienza la sedentarización, la gente se instala definitivamente en un lugar a vivir porque hay que cuidar los cultivos, hay que cosechar, comienza la ganadería y por lo tanto comienza a aumentar la población, ¿cierto? Y eso obviamente va a ser la base para este tipo de nivel cultural que vamos a ver luego, que son las primeras civilizaciones de la humanidad. Ahí tenemos solamente una, ¿cierto? No sé si ubican más o menos qué civilización eh, está detrás de estas construcciones. ¿Qué civilización será esa? ¿Qué civilización construyó pirámides? Los egipcios. Los egipcios, exactamente, ¿cierto? Eh,
esa fue una de las primeras civilizaciones de la humanidad, ¿cierto? Los egipcios que se desarrollaron al lado de un río, el río Nilo, y la mayoría de las civilizaciones que comienzan a surgir, como Mesopotamia también, están muy cerquita de agua, de ríos. De hecho, Mesopotamia significa entre ríos. Entre ríos, sí. Claro, entonces son civilizaciones que se basan en la agricultura y en el uso del agua para que esa agricultura sea mucho más productiva, mucho más fructífera. ¿Ya? Entonces, sin la agricultura y sin la sedentarización del ser humano, no hubiesen existido ciudades, no hubiese aumentado la población y por lo tanto no hubiesen surgido estas primeras civilizaciones. Esto es una cadena de eventos que va llevando finalmente al desarrollo de este nivel como tan avanzado culturalmente. Ya recuerden que acá en las primeras civilizaciones surge el Estado, ¿cierto? El poder se centraliza, el poder político se centraliza en una sola persona, un faraón, un rey, qué sé yo, como se le llama en distintas civilizaciones. Se crean religiones, se crean divisiones sociales, usted va a ser sacerdote, usted va a ser campesino, usted va a ser esclavo. Surge la escritura también y por lo tanto va a haber gente especialista en la escritura. La escritura va a ser como un privilegio, solo algunos van a saber escribir y van a poder dejar ahí registros de cuánto se cultivó, cuánto se cosechó, cuánta comida hay, cuántas personas hay en las ciudades, ¿cierto? Toda esa información clave para la organización de esta civilización va a estar ahí reservada por un grupo social en particular, que son como los escribas, los escribidores de la época. Entonces comienza toda una división social, ya una jerarquía, una pirámide social en estas primeras civilizaciones, ¿cierto? Y lo más importante acá, obviamente, la revolución neolítica, el salto de este ser humano nómade que era casi víctima de la naturaleza a un ser humano que domina, controla la naturaleza, canaliza los ríos y asegura su alimento para así poder aumentar la esperanza de vida y aumenta también la población. ¿Ya? Estas son como las primeras etapas de la historia que nosotros estudiamos hace un tiempo atrás. No sé si habrá quedado alguna duda, alguna consulta sobre algún concepto, algo que por ahí todavía no les cuadre bien, o todo clarito. Todo claro, profe. Bien. Yo, profe, me perdí un poco. Cuando dijo la agricultura como gran salto, ¿nace en el paleolítico o en el neolítico? En el neolítico. Neolítico, ya. Sí. Y lo otro que me quedó la duda es, usted dijo que surgen los escribas, comienzan las pirámides sociales y dijo revolución neolítica o dijo otra cosa. Sí, es la revolución neolítica. Ah, ya, perfecto. Sí. Eso. Sí, la revolución neolítica es, digamos, ¿en qué consiste esa revolución? En que el ser humano comienza a dominar las técnicas de la agricultura. Ya, profesor. Gracias. De nada. Para eso, cualquier cosa me interrumpe, ¿no? Y pasamos a otro tema muy importante, ¿cierto? Que es el mundo clásico, Grecia y Roma. ¿Cierto? Esto es lo que le llamamos la antigüedad. Ya en la línea de tiempo, ¿cierto? La civilización griega y la civilización romana vienen después de Egipto y Mesopotamia, ¿cierto? Acá obviamente se desarrollaron en distintos lugares, en distintas épocas, pero todas en lo que llamamos el mar Mediterráneo, en la cuenca del mar Mediterráneo, es donde está Italia, donde está el norte de África, ¿cierto? Toda esa zona donde está Europa, el norte de África y parte de Asia, ahí se desarrollan estas civilizaciones y obviamente lo más importante de estas civilizaciones, ¿cierto? Es el legado, ¿cierto? Lo que estas civilizaciones construyeron y crearon y que todavía permanecen hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, como para resumirlo, Grecia, obviamente, en términos políticos, nos lega la democracia como sistema político. ¿Ya? Ahora, acuérdense ustedes que es un error decir la democracia griega, ¿cierto? Es democracia atenea, de Atenas. Exactamente.
Muy bien, esa sería la forma correcta porque acuérdense que en la civilización griega, cada ciudad que se llamaban polis, cada ciudad tenía su propia forma de gobierno, sus propias leyes, era muy autónoma una de otra. Por lo tanto, solo en una polis, solo en una ciudad se crea el sistema democrático y esa polis fue Atenas. En el resto de Grecia no había democracia, solamente en Atenas. Entonces ellos inventaron el famoso sistema democrático, que es el que, con hartas modificaciones, es el que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay una mano, ¿cierto? Un voto, una persona, un voto. Y el principio, ¿cuál es el principio que, digamos, inventan los atenienses? La igualdad ante la ley y la participación ciudadana. O sea, la política, de ahí viene la palabra polis era la ciudad, política tiene que ver con los asuntos de la ciudad. ¿Qué es lo que dicen los atenienses? Los asuntos de la ciudad, los asuntos de la polis, no son de unos pocos, son de todos los ciudadanos. De todos, sí. Sí, todos los ciudadanos tenemos que ir a la asamblea y levantar la mano, opinar, discutir y llegar a una solución concreta de qué vamos a hacer en la guerra para solucionar un problema económico, para solucionar un problema de delincuencia, pero eso se hace entre todos los ciudadanos, discutiendo, conversando y participando. Ese principio se mantiene intacto hasta el día prácticamente de hoy. Ahora, recuerden que esta democracia era muy distinta a la de hoy día porque solamente eran ciudadanos unos pocos. ¿Se acuerdan quiénes eran ciudadanos con derechos políticos en la antigua Atenas? Los hombres y mayores de edad. Claro, los hombres, ¿cierto? De Y partida que las mayores. mujeres mayores de edad, ¿cierto? Las mujeres, todas las mujeres fuera, todos los niños también fuera, los menores de edad también. Sí, todo fuera, claro. Los esclavos habrán podido participar. No, y los extranjeros No, los tampoco. esclavos no daban, los extranjeros No. menos, claro. Exacto, esclavos y extranjeros no podían participar. Hombres atenienses, que finalmente eran bien poquitos. ¿Ya? Pero a lo que voy es que el principio, esta idea de que todos esos, eran poquitos, pero todos participan en las decisiones colectivas que se toman en la polis y se hace política, ¿cierto? Y en Roma, ¿cierto? Imperio Romano, ¿cierto? Hay muchos temas que se pueden hablar de Roma, pero uno de los elementos también muy importantes que nos legó Roma y que se mantiene hasta el día de hoy y que nosotros hablamos constantemente es... La República. Exacto. El concepto de república. ¿Cierto? Los romanos se dieron cuenta de que era bastante... No era una buena idea que el poder estuviese concentrado en una sola persona, ya sea presidente, ya sea primer mandatario, rey, como se le llame, nunca es muy bueno que el poder esté excesivamente concentrado en una sola persona. Porque los seres humanos tendemos a abusar del poder, tendemos a ser ambiciosos, codiciosos, a caer en corrupción, etcétera. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, dijeron los romanos, es dividir el poder y que existan distintos poderes. Y ahí se crea la idea de la división de los poderes del Estado, ¿cierto? Y esa idea llega hasta nosotros bajo la idea de que una república es aquella en la cual existe un poder ejecutivo, que sería el presidente, poder legislativo, que serían nuestros honorables parlamentarios, ¿cierto? Muy honorables, que crean las leyes, crean y discuten las leyes, y el poder judicial, que es el que aplica las leyes, los jueces que dicen 20 años de caso cerrado, a los que pegan con el martillo como la doctora Polo. Entonces la idea de una república es que estos tres poderes estén en equilibrio y que uno no se meta en las labores del otro y de esa forma se mantiene, ¿cierto?, el principio de igualdad ante la ley y el principio de que lo ideal, ¿cierto?, es que nadie abuse del poder.
¿Ya? Porque si el presidente le dice al juez, oiga, señor juez, usted tiene que darle menos pena a esa persona porque es mi hijo. Si chocó ebrio y mató a una persona, dele un mes. Eso no se puede hacer, en teoría, ¿cierto? Porque eso significa que un poder del Estado le dice a otro cómo tiene que aplicar la ley, Sí, pues ¿cierto? la idea es que cada uno sea independiente. Tiene que ser independiente y autónomo, exactamente. Claro. ¿Ya? Ese principio, ¿cierto? Viene desde Roma y es lo que Roma de alguna forma legó al mundo actual, ¿ya? Entonces tenemos democracia ateniense, república romana como legado. ¿Ya? No sé si hay alguna duda en estos puntos. En el momento yo lo tengo claro, profe. Ya. Acuérdense que son muchos temas los que hablamos de Grecia y Roma, hablamos del Ujú. arte, la cultura, pero obviamente no los podemos tratar todos porque si no estaríamos todo el rato en Grecia y en Roma. Pero son como los fundamentales que podrían aparecer con más énfasis en la prueba. Luego nos pasamos a la Edad Media, ¿cierto? ¿Cuándo comienza la Edad Media? La Edad Media comienza cuando cae o se desintegra el Imperio Imperio Romano, Romano. ¿cierto? Pero el Imperio Romano de Occidente. Acuérdense que el Imperio Romano, que era tan grande, en algún momento se divide en dos. Hay un Imperio Romano en Oriente, con un emperador allá, Ujú. en Bizancio, lo que hoy día sería Turquía, por ahí, y hoy día, y otro emperador romano en Italia, en Roma. ¿Ya? Entonces, es Italia, digamos, Roma, ahí es donde ese emperador termina, ¿cierto?, siendo atacado por los bárbaros y por las crisis económicas que habían, se desmorona el Imperio Romano de Occidente y comienza la llamada Edad Media, que son 1000 años de historia prácticamente, ¿cierto? Por aquí tenemos los temas principales que nosotros vimos, ¿cierto? Generalmente se divide la Edad Media, porque son como tantos periodos de tiempo, son 1000 años de historia, se le divide como en 3 subperiodos más pequeñitos, ¿cierto? La Alta Edad Media, ¿cierto? Que es cuando los bárbaros comienzan a construir sus reinos, se instalan en Europa, se fragmenta el Imperio Romano, ¿cierto? Y ahí comienza la fusión cultural entre lo que venían, lo que traían los bárbaros, ¿cierto? Con el catolicismo. La Iglesia Católica se consolida en el Imperio Romano y permanece hasta el día de hoy. Surgen los idiomas que hablamos hoy día, como el español, el portugués, el francés, el italiano, todos esos idiomas que vienen del latín, que son mezclas. Ujú. Y luego acá en la plena Edad Media, un tema que estudiamos y que sí o sí van a preguntar es el feudalismo. ¿Ya? Recuerden que con la caída del Imperio Romano de Occidente, prácticamente no hay nadie que tenga el poder político así como un faraón que puede imponer el orden en todo el territorio, ¿cierto? Entonces, como no hay alguien que pueda imponer el orden e imponer, digamos, y asegurarle la vida a las personas, surgen estos señores feudales que entregan protección a cambio de tierra, ¿cierto? Ahí aparece el vasallo. ¿Se acuerdan de que el vasallo, a través de un contrato, ¿cierto? Se ofrece a este señor feudal que tiene muchas tierras y por lo tanto ahí se generan como micro sociedades en toda Europa, ¿cierto? Cada señor feudal en su castillo rodeado de estos vasallos, cada uno de esos va a ser como un país en sí mismo, con sus propias leyes, con sus propias normas, etcétera. Y esta etapa va a estar muy, muy marcada por la economía rural, agrícola, las ciudades prácticamente desaparecen, la gente se va al campo, se va, digamos, a las labores agrícolas, eh, pero ya en lo que llamamos baja edad media, ¿cierto? Comienzan a verse algunos cambios importantes. Aumenta la seguridad en Europa. Los reyes, que nunca dejaron de existir, pero acá comienzan a tener como más fuerza, comienzan como a tomarse en serio de que son reyes, empiezan a reimponer el orden, y los señores feudales ya no tienen tanta importancia, por lo tanto se rompe el contrato feudal, y comienzan a reaparecer las ciudades y el comercio.
Ciudades y comercio son dos conceptos claves de la Baja Edad Media, que durante siglos, milenios prácticamente, el comercio y las ciudades habían desaparecido de Europa. ¿Ya? Pero como hay mayor seguridad, aumenta la población, aumenta la comida, nuevamente aparece el fenómeno urbano y al mismo tiempo aumenta también la población y el intercambio comercial, porque ahora es más seguro subirse a un barco, por ejemplo, y transportar trigo de un lugar a otro, el comercio comienza a reactivarse. Entonces, esa va a ser la base, ¿cierto? Esta crisis de la Baja Edad Media, crisis del sistema feudal, va a ser la base para el periodo que viene después, que es la época moderna. ¿Ya? Elementos claves de la Edad Media, chiquillos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la institución clave que le dio como identidad a este periodo. O sea, ¿qué tenía en común alguien que en la Edad Media vivía en España con otra persona que vivía en Italia, con otra persona que vivía en Inglaterra? Eran todos católicos. Todos el domingo iban a misa, todos con los sacramentos, la Iglesia Católica marcaba las horas del día, el único reloj que había en la época eran las campanadas de la iglesia. Los que educaban, los que enseñaban eran curas. Entonces, la Iglesia Católica fue la institución que durante este periodo, digamos, como que le dio unidad a todo esto que estaba tan fragmentado. ¿Ya? La Iglesia Católica. Recuerden que también por eso hablamos de que la Edad Media fue una época teocéntrica. ¿Recuerdan que hablamos de teocentrismo? Teocentrismo significa que todo gira en torno a Dios, todo gira en torno a lo religioso. En esta época lo más importante es, digamos, la vida que viene después de esta, la vida eterna. Esta vida no es tan importante, sino la vida posterior, la salvación del alma. Entonces, es una época muy, muy religiosa, la Edad Media. No sé si queda alguna duda sobre estos 1000 años de historia proyectados en este esquema. No, por mi parte vamos bien hasta el momento. Ya. Aquí, Profe, ¿sí? yo me perdí un poco porque en la parte de la Baja Edad Media, usted dijo que ahí como que nacía más gente. Algo Sí, así dijo. aumenta la población. Ya, Sí. eso, aumenta la población. Pero acá dice que hay disminución de la población por la peste negra. Sí, eso fue hablando de pandemia. Sí, esa fue ha sido una de las grandes pandemias que ha existido en el mundo, la peste negra, que fue ¿Ya? mil veces peor que el coronavirus. Uh-huh. Claro, lo que pasa a fines de la Edad Media es que aumenta mucho la población en un momento, como que la población va en aumento porque mejora la cosecha y más comida, y de repente llega este bicho, Ah, ya, ahora entiendo. una Primero pulga y había un ratón. mucho y la peste negra se llevó a la mitad, una cosa así. Sí, Ya. creo que eran 10, 12, son millones y millones de personas las que murieron en Europa justo a fines de la Edad Media por la peste negra. Sí, parece que por lo que salía, no estoy seguro, que la peste negra tuvo, digamos, de muerte a nivel mundial, fue como un tercio de la población mundial que fallecieron por la peste negra, Exacto. digamos en masa. Sí, o sea, lo que se calcula de las personas que habrían muerto en la peste negra son 10 millones, 12 millones aproximadamente, ya que en esa época era gran parte de la población mundial. Claro. Porque no había mascarillas, no había vacunas, no había alcohol gel, y no se sabía de dónde venía, no se sabía que se contagiaba, digamos, como se contagia el COVID, es muy parecido. Con la diferencia de que aquí aparecían unos granos gigantes, y la gente se empezaba a erupcionar la piel, digamos, y por eso se llama la peste negra, porque la gente finalmente quedaba con un color amoratado, entera. Y claro, eso pasó al final de la Edad Media, efectivamente murió mucha población, pero luego, una vez que se sabe por qué
da la peste negra, se recupera muy luego la población europea, ¿ya? Porque queda esa base económica, digamos, de la agricultura, del comercio. Entonces, claro, fue un hito importante porque, digamos, mató a mucha gente, pero la tendencia era que la población fuera aumentando, ¿ya? Así que igual muy buena observación, sí, la que me hizo, porque efectivamente parecía contradictorio con lo que estaba diciendo, ¿cierto? De que Sí, aumentaba mucho la gente y de repente aquí dice que... Ujú. que se Pero claro, ahí moría. disminuye por este evento en particular, una de las primeras pandemias, no la Ujú. única, de la historia de la Mm. humanidad. Ya, profesor, gracias. De nada. Y avanzamos a la época o edad moderna. Recuerden que, bueno, acá muchos pueden discutir cuándo comienza la edad o la época moderna, ¿cierto? Muchos hablan de que esto comienza en el siglo XV. Ahí se me ocurrió un poquitito, voy a bajarlo inmediatamente. Ahí se ve, creo. Sí. ¿Cierto? Muchos hablan de que con el descubrimiento de América como un hito, ¿cierto? Comienza una nueva época, porque se expande el mundo que se conoce, ¿cierto? El ser humano rompe los límites que conocía hasta el momento, se atreve, ¿cierto? Deja ese miedo medieval y comienza a explorar, ¿cierto? Muchos dicen, con el descubrimiento de América, 1492, comienza una nueva época, la llamada época moderna. Una época que va a estar centrada, bueno, si tuviésemos que resumir la época moderna en una imagen, yo seleccioné esta. No sé si se acuerdan de esa pintura, ese fresco que estaba en el cielo de una capilla. La Villa Sixtina. La capilla Sixtina, exactamente. Claro. ¿Se Muy acuerdan que conocida en 2012, también cuando se partió el techo. Sí, se partió ahí hay que Y, restaurar. claro, y justo la unión entre el humano y los dioses, la unión que se partió también. Sí, justo ahí, es misterioso, ¿eh? Misterioso. Sí, claro. Conspiración, es Alfate ahí, Doctor File. Eh, ¿Se acuerdan quién pintó esto? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ah, Ujú. seca, rápida. Sí, Miguel Ángel pintó esto en el cielo de la Capilla Sixtina. Y claro, ¿por qué elegí esta imagen? Que la discutimos una vez cuando revisamos un formulario. Porque repetimos esta imagen en dos formularios para Y fueron, confundirlos. sí, profe, fueron dos preguntas distintas. Sí, Porque fueron en está dos hablando, preguntas. hay una parte que es como la creación divina del hombre y la otra decía que era la belleza del hombre, si no me Exacto. equivoco. Sí, sí. En una pregunta nosotros tratamos de que ustedes vieran de que acá todavía en la época moderna todavía se trataban temas religiosos. O sea, Mm. la religión seguía siendo importante, ¿cierto? Porque este es un tema bíblico, está en el Génesis, ¿cierto? La creación de Adán, Claro. ahí Diosito, Tatita Dios, ¿cierto? Crea a Adán. Pero en la otra pregunta del otro formulario, ¿cierto? Planteamos como qué cosas de la época moderna se reflejan en esa pintura. Y ahí la respuesta era más o menos así, era como la belleza y la perfección del ser humano. Ujú. ¿Ya? Porque, claro, la época moderna es una época que va a estar centrada en que el ser humano, podríamos decir como que el ser humano retoma la confianza en sí mismo, se cree dueño del mundo, se busca la perfección, comienza a investigar, comienzan las revoluciones científicas, ¿cierto? Acá en la época moderna, recuerden que aparece Copérnico y rompe todos los esquemas porque dicen, están todos equivocados, todos ustedes creen que el centro del universo es la Tierra, eso es lo que se creía hasta 1500 y algo, el centro del universo es la Tierra y todo se mueve alrededor de la Tierra, el Sol también Ujú. se mueve alrededor de la Tierra. Y claro, uno dice, es lógico, porque de esto uno en la mañana dice, salió el Sol, ¿cierto? Y lo que uno ve es que el Sol se está moviendo, ¿cierto? Entonces parece más o menos lógico y yo digo, yo no me estoy moviendo, yo estoy quieto, no me estoy, ¿cómo me voy a estar dando la vuelta? Me caería, digamos, si quedo para otro lado. Entonces, en esa época se plantea la llamada teoría heliocéntrica, es decir, lo que plantea este astrónomo, ¿cierto? Copérnico,
que va a ser una revolución gigante, están todos equivocados, el centro del universo es el Sol, y nosotros somos solo uno de tantos planetas que Claro. giran alrededor del Sol. Todos dijeron, este tipo está loco, ¿cómo se le ocurre? Es casi como decir, no sé, que los elefantes vuelan, una cosa así como muy, muy extraña. La Iglesia Católica lo persiguió, algunos científicos fueron asesinados porque creían en esa teoría, y hoy día es la teoría científica más, obviamente, que todos aceptamos como correcta, ¿cierto? Entonces, la época moderna es una época de ciencia, de revolución, de descubrimiento, en donde el ser humano revalora, ¿cierto?, sus propias capacidades, y eso se ve en el arte, se ve en los viajes de descubrimiento, y se ve también en la ciencia, ya en la época de las grandes revoluciones científicas de la época moderna. Entonces, esta es una época antropocéntrica, a diferencia de la Edad Media, que era teocéntrica. Acá ya no todo gira alrededor de Dios, sino que todo gira alrededor del ser humano. El ser humano pasa a ser importante, y eso se ve en el arte, en la ciencia, y en distintas manifestaciones culturales, ¿ya? ¿Cómo dijo, disculpe, antropo qué? Antropocéntrica. Ya, gracias. Sí, antropo significa hombre, que viene de ahí viene antropología, por ejemplo, el estudio del hombre. Claro, antropocéntrico. Y lo teo es Dios, teocéntrico, por eso teológico, ¿cierto? Tiene que ver con Dios. Y llegamos a la edad contemporánea, o la época contemporánea, ¿cierto? Que algunos dicen que comienza con la Revolución Francesa, que fue lo último que vimos en el formulario de la clase pasada, Revolución Siglo Francesa. XVIII. Sí. Pero en realidad la época contemporánea comienza con una doble revolución, ¿ya? Siglo XVIII, estamos hablando del 1700. En el 1700 se produce la doble revolución que, digamos, sería como la revolución neolítica de esta época, ¿ya? ¿Cuál es esa doble revolución? La primera sería esta. No sé si logran identificar a qué revolución alude esta imagen. Fábricas, industrias, fuego. Revolución industrial. Revolución industrial, sí. Exacto, ¿cierto? Revolución industrial, que es una revolución económica, una revolución que nace en Inglaterra y que transforma para siempre la forma de trabajar y de producir, ¿cierto? Aumenta la producción, se empiezan a utilizar, ¿cierto?, energías como el vapor, después se va a usar la electricidad, se va a usar el petróleo, ¿cierto?, para poder hacer funcionar maquinarias, producir mucho más, y por lo tanto comienza la expansión capitalista en el mundo. Los procesos en serie también. La producción en serie, efectivamente, Claro. ¿cierto? Se hace una forma, se comienza a racionalizar la forma de producir, Mm. ¿cierto? No como en la Edad Media o en la época moderna, donde estaba el zapatero de un zapatito haciéndolo. Iba a la choca, como decía usted, iba a la choca, se tomaba 2 horas de choca, después volvía, seguía con el zapatito. No, acá producción, 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 10.000 zapatos diarios. Y se vende, se exporta, ¿cierto? Producción en serie. Entonces, esa es una revolución que es económica, y la otra revolución es la Revolución Francesa, que es política. Política, claro. Y bueno, acá tenemos una pintura que es muy famosa, que se llama La libertad guiando al pueblo, ya que es una mujer con la bandera de Francia, ¿cierto?, que simboliza la libertad, de hecho que muestra parte de su torso desnudo, y el pueblo francés detrás peleando ¿contra quién? Contra el rey, contra la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan del absolutismo monárquico? Uh-huh. Claro, en Francia y en gran parte de Europa, lo que había políticamente eran reyes absolutos, ¿ya? O sea, la idea de la república no existía para nada. Entonces, en esta época, en Francia, por ejemplo, existía un rey que se llamaba Luis XIV. El Luis XIV dijo: el Estado soy yo. Así de radical era uno de los reyes de Francia. O sea,
aquí no existe la ley, no existe la igualdad, no, yo soy el Estado, yo digo lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto, yo hago la guerra, declaro la guerra, cobro impuestos, yo hago lo que quiero. No había contrapeso frente a un poder absoluto. ¿Por qué? Porque, bueno, en esa época se decía, bueno, ¿de dónde viene el poder? Si alguien tiene el poder político, ¿quién se lo dio? Y en esa época se desarrolló la teoría del origen divino. El poder viene desde arriba. El poder viene de Dios. Dios le entrega el poder al rey y el rey lo administra y lo ejerce sobre la gente. Si yo cuestiono al rey, estoy cuestionando a Dios. Por lo tanto, soy un hereje que merece morir en la hoguera, que lo cuelguen, que le corten la cabeza. ¿Cuál es la gran gracia de la Revolución Francesa? Los franceses cuestionan eso y los franceses dicen, eso no es verdad. El poder no viene de Dios, esa es una tontería. Aparece el movimiento de la ilustración, los ilustrados, los filósofos que comienzan a pensar y a reflexionar y dicen, ojo, ojo, el poder es un tema que es humano, el poder viene desde abajo. Nosotros le entregamos el poder al rey y por lo tanto si este rey está haciendo mal su trabajo, se lo quitamos, sacamos al rey y se lo damos a otro. Y comienzan a cuestionarse esta idea de que el poder viene de Dios y que es sagrado, inviolable, etc. Y con la Revolución Francesa sacan al rey, le cortan la cabeza, literalmente, a él y a su esposa. Luis XVI y María Antonieta pasan por la guillotina, les cortan la cabeza y se declara la República de Francia. O sea, el principio de Roma, el principio de la República, resucita y reaparece en Francia en 1789. ¿Ya? Y hito importante de esta revolución política, se hace una declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sí. Ahí está la clave de la política hasta el día de hoy. Todas las constituciones, todas las leyes se han hecho mirando esa declaración. Primer punto, todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. ¿Ya? Eso igual se lo copiaron a los gringos, hay que ser justos, porque años antes en Estados Unidos se había producido la independencia de Estados Unidos y en la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice, resulta evidente que los seres humanos somos iguales ante Dios. O sea, se empieza a instaurar la idea de la igualdad, ¿cierto? No igualdad económica, no igualdad social, hay ricos, hay pobres, sí, pero somos iguales ante la ley. No puede haber gente que por nacer en una familia monárquica muera como un monarca con privilegios y otra persona que nació campesina no tenga posibilidad de ir a un lugar público porque está prohibido. No. Somos iguales ante la ley, iguales en dignidad, iguales en derechos y en deberes. Claro. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa, como les decía, resucita muchos de los principios de Atenas y de Roma y le da forma a lo que es la política hasta el día de hoy. Somos hijos de la Revolución Francesa. La idea de la El lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Y después todas las constituciones del mundo le copian a la Revolución Francesa. La bandera de Chile es blanca, roja y azul porque le copiamos los colores a la bandera de Francia. No fue porque se le haya ocurrido a Bernardo Higgins en su creatividad infinita, no, se la copiamos a los gringos, básicamente, o sea, a los franceses. Entonces políticamente todo viene de Francia, y económicamente el mundo funciona según la lógica capitalista que viene de la revolución industrial. Entonces, por eso esta doble revolución es tan importante, porque si nosotros queremos entender por qué el mundo en el que vivimos, ¿cierto?, se rige por esta lógica capitalista de producción y de comercio internacional, y por qué vivimos en democracia, en donde nos consideramos iguales en derechos y en deberes, eso es por esta doble revolución que marca el inicio de la época contemporánea. ¿Ya? Ahora, esto parece bonito, pero la verdad es que no es muy bonito porque tiene una cara oscura.
¿ya? Esto va a producir problemas sociales, desigualdad social, va a producir imperialismo, ¿cierto? Inglaterra y otros países van a ir y conquistan África, conquistan Asia para sacar materias primas, y ese imperialismo finalmente va a generar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son obviamente las peores guerras que se han producido en la historia de la humanidad, ¿ya? Ese sería como el lado B o el lado oscuro de esta doble revolución en lo político y en lo económico, que fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial que surge en Inglaterra. Pero ambas revoluciones se masifican y se exportan al resto del mundo. Esto es lo último que nosotros vimos, ¿ya? Sobre todo el último formulario fue sobre la Revolución Francesa, ¿ya? No sé si les quedó alguna duda al respecto o sobre cualquiera de estos temas. A mí me quedó una duda, a lo mejor es un poco tonta. No hay La duda. la mujer que sale ahí con el pecho descubierto, Acá. ¿tiene algún, es que lo estoy viendo en el computador, ¿tiene alguna importancia, alguna relevancia? ¿Tiene nombre o representa a todas las mujeres? Es una muy buena pregunta la que usted me está haciendo. Lo agrandé aquí para verlo mejor. Ya. Es un muy bonito cuadro, además, ahí en un museo al cual yo no he ido, pero me gustaría ir. La verdad es que es un símbolo, no es una mujer en particular, no es una mujer que haya existido, sino que lo que podríamos decir que trató de representar acá, hoy día nosotros hablamos de la Plaza Dignidad, ¿cierto? Sí. Plaza de la Dignidad, y el concepto de dignidad apareció con fuerza en el estallido social. Claro. Podríamos decir que este fue un estallido social, una revolución social y política en Francia, y el lema no fue la dignidad, sino que fue la libertad. La libertad, claro. Libertad para todos, Exacto. en el mismo piso. Libertad e igualdad ante la ley. Claro. Ya. Y si usted se da cuenta, libertad es femenino, la libertad. Claro. Entonces, por eso el pintor acá la graficó como una mujer, pero la verdad es que esto tiene, si usted ve, incluso tiene como una luz especial que hay sobre Como que esta irradia, mujer. sí. Irradia cierta luz, ¿cierto? Entonces es como un elemento simbólico. Es como que yo estoy movido y estoy peleando porque algo me mueve, que es la idea de lograr la libertad, que en este caso estaría representada por una mujer. Y claro, el hecho de mostrar los pechos, digamos, los senos, también es un símbolo de libertad. ¿Cierto? Que el movimiento feminista hoy día, en la actualidad, ¿cierto? También lo reivindica harto. No sé si han visto las protestas feministas de repente, que están mostrando ahí ahí muestran los pechos, sí, y la gente reclama mucho por eso. Claro, hay gente que reclama, hay gente que no, claro. Hay gente que lo mira, hay gente que es la libertad, sí. Cada uno hace lo que quiere mientras no le moleste y no perjudique a otro ser humano. A mí me parece bien. Pero claro, tiene que ver con, es un símbolo más que un personaje histórico en particular. Perfecto, ¿ya? Pero gracias. es una buena pregunta. No sé si queda alguna duda, chiquillos y chiquillas, porque como yo les decía, no vamos a avanzar más, porque si avanzamos más, digamos, avanzaríamos como más, pero avanzaríamos rápido, avanzaríamos sin un formulario de por medio, sin revisión de ese formulario, y por lo tanto no sería como un favor que se le haría a nadie. La idea de esta tutoría era, como decía, ordenar a través de estos esquemas, sintetizar lo que hemos visto. Ya, porque con lo que hemos visto, ¿cierto? En historia, que la mayor cantidad de preguntas se concentra en historia. Ya, de hecho, yo por aquí tenía un cuadro. A ver, lo voy a compartir con ustedes. Lo tengo por aquí. A mí me queda una pura duda nomás, profe. Pero es pequeña. Cuenta. Me quedé con la duda de dónde empieza digamos, la época, digamos, neolítica
Esta es la edad contemporánea. Lo que está al medio, eso no es la duda. Ah, estamos súper. Estamos súper. No, Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. solamente es una pequeña duda, no, solamente de la parte neolítica hasta la edad contemporánea. Ahí De la- quedamos, pero de- clarito. ya. Del neolítico a la Revolución Francesa. Señor Francesa, si justo hasta el tope cuando la compañera preguntó Por la, por el cuadro, ahí nomás. ya. Ya, pero es poquito. Y no, total que son 1000 y tantos años. Sí, no es nada. Más de 1000. Sí, pues más de 1000, pues la primera era 1000. Sí. Miren, este es un. Se ve bien, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Bueno, Sí. acá no, es lo que nos entrega más o menos el ministerio, ¿cierto? El ministerio nos dice que el 70% de las preguntas de la prueba son de historia. Ahí dice construcción histórica de la sociedad. Esto desde el neolítico hasta, hasta un poquito más adelante, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y, La base de la contemporánea. claro, o sea, estaríamos bien adelantados en este 70% como para que pudiesen aprobar. Y tenemos 15% que es territorio-población, ¿cierto? Que es geografía, y democracia y economía, que es básicamente cómo se organiza políticamente Chile, cómo es el sistema económico chileno, etcétera, que también ahí pueden contestar y defenderse, digamos, como decía por ahí Iván, como por cultura general, por lo que conocen o oyen, etcétera. Entonces, en ese sentido, hemos cubierto lo que más se pudo hasta esta primera examinación. ¿Ya? Por eso no queríamos tampoco meternos en este otro 15% y 15%, porque si no sería como adelantarnos rápidamente. Ojalá lo pasen en la primera. Si no lo pasan en la primera, entonces vamos a tener tiempo para preparar el otro porcentaje y en la segunda oportunidad les va a ir. Pero yo creo que en esta primera oportunidad les va a ir bien. Esa Yo es tuve la oportunidad, cuando di las pruebas del primer día, digamos, de todas las pruebas, me tiré 4 de 5. Pasé 4 de 5, me quedó solamente ciencia, que pensé que y fue ciencia que la pasé la segunda vez, pero la otra me las pasé todas, pensando que me iba a caer en matemática. Y todo lo Ya, contrario, pensé que matemática me iba a mandar a la tierra, y no, todo lo contrario, fue ciencia. mire. Sí, pues sí, me acuerdo que Iván ahí dio la prueba y al tiro, chao, primer ciclo. Sí, Chao, pero primer fue, ciclo. claro, pero igual me metió digamos, en todo, pues, o sea, con todos los profesores y todo lo demás. Sí, pues ojalá que a todos les pase lo mismo que el año pasado le pasó a Iván, en este caso en segundo ciclo, y que todos ojalá aprueben a la primera, ¿ya? Y que estén tranquilos. Yo lo único que les puedo decir es que traten de estar lo más tranquilos y tranquilas posibles al momento de... Recuerden que es la primera... que es la primera oportunidad, les sirve también para conocer para conocer la prueba, cómo está formulada, cómo se va a hacer, la dinámica. Así que vayan con confianza en lo que ustedes saben. Y yo, cualquier duda que tengan, me avisan, me escriben hasta el último minuto antes de entrar a la prueba. Mientras la estén dando, no, porque eso sería ilegal, ¿cierto? Sería estar copiando. Si ustedes me mandan un audio, profe, estoy en la prueba y no me sé esta. Eso Claro. no puede ser, aunque existan las ganas. ¿Ya? Así que cualquier cosa me escriben nomás y me preguntan si es que les surge alguna duda y esta tutoría después ustedes saben que el video se pone y se publica ahí para que puedan repasar algún elemento que no hayan tenido claro. ¿Ya? Así que no sé si queda alguna duda, consulta, No, desahogo. estamos bien, profe, por ese lado estamos bien. Yo ya hice la consulta que tenía. Ah, sí, pues no, la consulta suya da para la otra tutoría, Sí, para la siguiente, así que no hay para la problema. siguiente. Para la siguiente son los 5.000 años de historia, no sé cuánto. Ya, chiquillos, eso sería entonces. Si no hay más dudas. Profe, Gracias, profesor. De agradecido de nada. todo. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto todos.